Hermano, esta pregunta te sea chocante, porque a lo mejor en tu mente estás diciendo, ¿puede la Biblia ser criticada? Y a lo mejor tú, en tu corazón, en tu mente estás diciendo, no puede ser criticada, porque es palabra de Dios. Pero hermano, la respuesta a esta interrogante es sí puede ser criticada, porque yo lo dije ahorita en la oración, la palabra de Dios puede pasar todas las críticas. Y vamos a ver, hermanos, entonces a iniciar. A la Biblia se le ha criticado en varios ámbitos, hermano. Fíjense cómo dice la misma palabra en el Salmo 119, 51. Dice ahí, los soberbios se burlaron mucho de mí. Y hay mucha gente que se burla de nosotros porque leemos la palabra y se burlan de la misma palabra. Y aquí dice, los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. No porque se burlen de la Biblia, no porque se burlen de mí porque leo la Biblia, me voy a apartar de su ley. Yo sigo confiando, se burle quien se burle, siempre va a haber, como dice ahí, soberbios que se van a burlar. Y yo debo siempre de permanecer en la ley del Señor. Ahora, quiero leer para ustedes, primera a los Corintios, búsquenlo también ustedes en sus Biblias, primera a los Corintios, mis amados hermanos, capítulo 1, versículos 21 al 23, dice la palabra de Dios así. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y aquí tenemos, amados hermanos, que para la mayoría de las personas la palabra de Dios es locura, es tropezadero. No la entienden, no la pueden entender porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él nos da la oportunidad de entenderla, pero muchos piensan que es locura, piensan que todo esto es un invento, que es un mito, no creen en ella. Y bueno, como mencionamos, a la Biblia se le ha criticado desde varios ámbitos: la crítica textual, la crítica de las formas, la crítica de las religiones comparadas, la crítica histórica. Y vamos a ver, hermanos. Hoy yo me quiero enfocar un poquito más, toda esta predicación va a tratar acerca de la crítica textual. Y quiero explicar antes, pues, qué cosa es una crítica textual, ¿verdad? Dice ahí, es todo lo referente a los textos originales en los que se escribió la Biblia. Y hay muchos que critican y dicen, no, pues es que esos textos no son tan antiguos, es que esos textos están muy dañados, es que esos textos, pues, fueron inventados. Eso es la crítica textual, la crítica que se hace a los textos de la Biblia. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Fíjense, hermanos, antes de la invención de la imprenta, como dice ahí, que fue en 1450 por John Gutenberg o Juan Gutenberg, todos los libros que se escribían antes de la imprenta los tenía que hacer un amanuense. Y el nombre lo dice, amanuense, de mano. Aquí tenemos la imagen, yo espero que sea clara. Esta persona que ustedes ven ahí es un amanuense. Es una persona que está sentada, tiene su mesita y tiene ahí su tintero y tiene sus pergaminos, su papiro y está escribiendo. Es un amanuense, un escriba. Así dice la palabra, los escribas. Entonces, un grupo de copistas o escribas escuchaban a un lector que dictaba a partir de una copia maestra. Así es como se hacía. Había uno que tenía ya tenía un manuscrito original y entonces él lo leía para que todos los copistas que estaban ahí sacaran las copias. Hace poco mencioné que el emperador Constantino mandó hacer 50 copias de la palabra de Dios. Pues ese era el método. Era una persona que les dictaba y los otros simplemente copiaban. Eran amanuenses. Era así como funcionaba. Vamos a darle otro más. Ahora, ¿cómo eran los libros antiguos? Porque a veces nos imaginamos que los libros antiguos eran como los que tenemos ahorita, ¿no? Pues eran así como está aquí, ¿no? Una Biblia forradita, con pastas y con hojas. No era así, hermanos, vamos a ver aquí. Fíjense, el papel más común era el que se elaboraba a base de una planta llamada papiro. Aquí está esa plantita. Se cortaba esa planta, se sacaban tiras y se pegaban sobrepuestas. Y entonces se hacía lo que sería esto, un papiro. Obviamente, hermanos, bueno, ahí dice que hoy en la actualidad tenemos unos 75 papiros del Nuevo Testamento.
Obviamente que este material era un material completamente biodegradable, porque lo sacaban de una planta, no tenía ningún proceso químico, y entonces estos materiales era muy difícil que se conservaran. Por eso la mayoría de papiros están así. Pero ahorita vamos a ver. Miren cómo dice Job 8, 11, en la Biblia Dios habla hoy. Dice, el junco y el papiro crecen solo donde abunda el agua. Y estos papiros venían de la región de Egipto, porque ustedes saben que en Egipto estaba uno de los ríos más grandes y uno de los ríos más tremendos, ¿no? El río Nilo. Y entonces allá había mucha agua y ahí se daba mucho esta planta, y de Alejandría y de algunas otras ciudades de Egipto exportaban los papiros para que se ocuparan para escribir no solo la Biblia, sino otros libros. Vamos a darle otro más. Después, con el tiempo, pues como se dieron cuenta que el papiro era un material pues bastante biodegradable, que no resistía tanto, se empezaron a dar cuenta y usaron un material más durable para los libros antiguos, y era una clase de cuero especialmente sacado de las cabras, y a este material se le llamó pergamino o vitela. ¿Por qué pergamino? Porque lo hacían en la ciudad de Pérgamo. Tú recuerdas que en las 7 iglesias del Asia Menor, una de las iglesias estaba en esta ciudad de Pérgamo. Bueno, en esa ciudad hacían estas vitelas, hacían estos pergaminos que ya eran de piel de cabra. Fíjense, 200 años antes de Cristo sustituyó al papiro, y hasta 1200 después de Cristo, cuando fue sustituido por el papel. Por muchos años, el papiro y el pergamino fueron los materiales donde se escribían los libros. Bueno, vamos a darle uno más. Vamos a ver qué forma tenían los libros. Ya les digo, no eran como los tenemos el día de hoy. La forma clásica de los libros antiguos era a través de un rollo. Si ustedes lo ven en el otro extremo, ustedes han visto esas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos con los que amasan la masa de las pizzas? Un rodillo, gracias. Entonces es como si fueran 2 rodillos, y a cada rodillo le atoran una punta del rollo, y entonces se va enrollando y se va zafando, se va haciendo así como está ahí. Los rollos, hermanos, no podían exceder un promedio de 12 metros de largo, porque serían muy incómodos de manejar, ¿no? Se tornarían muy largos. Por eso los libros más largos del Nuevo Testamento, que fueron Lucas y Hechos, porque eran un solo libro. O sea, Lucas solamente iba a ser un solo libro, Lucas y Hechos, pero no cabían en un solo rollo, entonces tuvieron que publicar en 2 volúmenes, en 2 rollos. Por eso hoy tenemos 2 rollos, tenemos Lucas y tenemos el libro de los Hechos, porque sería muy difícil manejarlo, ¿no? Bueno, muy bien, así es como eran los libros en un inicio. Vamos a darle otra más. Miren, aquí también, como era muy incómodo, ya vimos, los rollos eran muy incómodos. Yo creo que de ahí viene la palabra, ay, eres bien rollero, te echaste tu rollo, ¿no? Como a veces no sabemos de dónde vienen las palabras, pero bueno. Como era muy incómodo manejar estos rollos, tanto para los lectores como para los copistas, surgió una nueva forma conocida como códice. Esto que ustedes tienen aquí es un códice. Era como un libro, como hojas que se hacían dobladas, así como estas, y se cosían. Y entonces quedaba como un cuaderno, o como un libro que tenemos hoy. Se podía abrir así, como un cuaderno, en forma de hojas, y se cosían después. Y esto que tenemos aquí es un códice. Vamos a darle otro más. ¿Cómo era la escritura en esos códices? Es bien importante. La escritura, tanto en rollos como en códices, consistía de columnas uniformes. Podían ser 3 columnas como aquí, o 4 columnas, que consistían de 5 a 8 centímetros de ancho cada columna, si lo podemos percibir aquí. Unos estaban escritos, esto es bien difícil, hermanos, pero es bien interesante conocerlo. Estaban escritos en la forma uncial, que consistía en letras mayúsculas juntas, sin signos de puntuación. Si ustedes pueden ver aquí, todo está junto. Por ejemplo, yo sé traducir hebreo, y sé traducir griego, y no tengo problema. Yo puedo ir a un texto de la Biblia en griego y puedo leerlo y puedo traducirlo, no todas las palabras, algunas utilizo diccionario, pero esto no se podía porque todas estaban en mayúsculas y estaban juntas, no tenían ningún punto de separación. Imagínense leer así, ¿no? Era muy tremendo, pero así se escribía y así se leía. Ustedes entonces van a recordar esto, porque era la forma uncial.
la escritura uncial. Cuando escuchen eso, es que es una escritura que está de pura mayúscula y de corrido así, sin separaciones. Bueno, muy bien. Fue en el siglo IX cuando surgió el nuevo estilo, que era usando las minúsculas, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya se usaban, ya se podía diferenciar, ¿no?, entre lo que era una mayúscula. Cuando empezaba otra palabra, bueno, ahí hay una diferencia. Aquí comienza con mayúscula, pues es una palabra. Ya ayudaba bastante. Pero no fue sino hasta el siglo XVI que se hizo la separación en versículos como hoy los tenemos. La Biblia no nació con versículos, esos se los pusieron después, en el siglo XVI. Bueno, vamos a darle otra más. Esto que ustedes ven aquí, hermanos, es un códice. Esto es del códice sinaítico. Esto es un facsímil, es una copia. Yo tengo por ahí todo un disco donde tengo todo el códice sinaítico. Bueno, claro, está en un facsímil, ¿no? Está escaneado, fotocopiado. ¿Se dan cuenta? Aquí solamente aparecen 2 columnas y como les dije está la forma uncial porque todas son mayúsculas, todas son mayúsculas. Está en griego, pero todo es mayúscula. Y aquí sí podemos decir está en griego, ¿verdad? Vamos a darle uno más. Vamos a ver entonces cuál es la primera crítica que se le hace a la Biblia en este sentido de la crítica textual. La primera dice que hay poca evidencia. Es decir, que no tenemos muchos manuscritos antiguos. Eso es lo que se dice, pero nada más lejos de la realidad. Miren, hermanos, hace rato ya les mencionaba, tenemos 75 papiros del Nuevo Testamento. Si bien es cierto que no están completos, algunos están dañados, pero hay 75 papiros del Nuevo Testamento. Hay 250 unciales, y ustedes ya saben lo que significa la palabra uncial, que se escribieron en mayúsculas corridas. 250 unciales producidos entre los siglos 4 al 9. Muchos de ellos ciertamente están incompletos. Tenemos 2.600 manuscritos minúsculos producidos entre los siglos 9 y 15. Y cuando se dice minúsculos quiere decir que no está toda completa la Biblia, sino que son de algunos libros en específico, no porque sean más chiquitos o porque sean así pequeñitos. Se dice minúsculos por eso, porque no está toda la Biblia completa. Aparte de estos manuscritos en griego, tenemos del Nuevo Testamento que está escrito en otros idiomas, como por ejemplo, hay copias del Nuevo Testamento en etíope, en siriaco, en latín, en gótico, en armenio, en copto, en algunos idiomas, y entonces eso nos ayuda también a saber que no solamente en griego, sino había otros idiomas, y hay también variantes de ellos. Vamos a darle uno más. Entonces, sí tenemos, miren, esto que ustedes están viendo aquí es una foto extraordinaria. Estos son monjes ortodoxos. Y miren, todas estas cajas que ustedes ven aquí son papiros y pergaminos. Entonces, sí hay evidencia, solamente que no se han estudiado. Hay cajas enteras que no se han podido estudiar porque no hay quien las estudie, no hay los recursos. Pero sí tenemos bastantes evidencias antiguas de que hay pues pergaminos y papiros de la Biblia. Vamos a darle uno más. Miren, no sé, ojalá se alcanzara a ver plenamente allí en el internet. A veces yo veo que no se ve muy bien, pero ojalá que esta sí se pudiera ver bien. Aquí podemos ver que son mesas grandes como de museo, y esto aquí tiene, cada cuadrito que ustedes ven aquí, es como un rompecabezas, tiene pedacitos de los papiros. Y eso lo tuvieron que armar todos esos investigadores. Se ve fácil, pero ir armando como un rompecabezas de todo ese papiro. Este es un solo papiro, este es otro pergamino, y eso es un trabajo monumental. Pero sí hay trabajo que se está haciendo en esa área. Vamos a darle uno más. Vamos a ver, segunda crítica que se le hace a la Biblia. Muchos de estos manuscritos están dañados. Esa es una crítica. Y muchos dicen, ¿cómo vamos a creer cómo vamos a poder sacar de ahí si están dañados? Y en realidad tienen razón, muchos están dañados. Me gustaría leer cómo dice aquí el Salmo 119. Búscale en tu Biblia, hermano, Salmo 119, versículo número 60, que dice así. ¿Dónde dejé mis lentes? Aquí están, es que ya sin lentes no veo. 119, 60 dice así: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y aquí está hablando de que, claro, debemos ponerlos en práctica por obra los mandamientos, pero también está hablando, hace una acepción de la palabra de guardarla, de conservarla, de preservarla. Y es lo que hacen estas personas. Miren, muchos de estos manuscritos ciertamente están dañados por el paso del tiempo, están rotos, manchados,
otros han sido quemados o atacados por hongos y bacterias, otros es casi imposible ver lo que dicen en algunas partes. Pero vean ustedes, ¿sí ven esto que se ve ahí? Es un invento que hicieron, es una especie de lámpara con rayos ultravioleta. Dale uno más, hermano. Miren cómo hay documentos, estos están manchados, no sabemos si sea por humedad, por hongos, por bacterias, pero aquí ya no se alcanza a ver correctamente, ya no se ve tan claro como del otro lado. ¿Sí, perciben, hermanos? Sí. Bueno, vamos a darle otro más. Con esta luz ultravioleta, con esta lámpara, miren, así aparecería un texto que casi ya no se ve. Y cuando les pasan por esta lámpara, si se dan cuenta, ahora se puede percibir lo que dice el manuscrito. Entonces es algo que se está haciendo para poder entender estos manuscritos que están dañados. Vamos a darle otro más. Crítica 3 que se le hace también a la Biblia en esta área de la crítica textual. Vayan buscando 2 de Pedro 1:19. Y si alguien de mis hermanos que está aquí ya lo tiene, le voy a pedir que lo lea fuerte para también pedir colaboración. 2 de Pedro 1:9. ¿Sí? ¿Ya lo tiene alguien? Sí. 1:19, perdón, ahí está, 19, discúlpenme. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense, gracias hermana, fíjense lo que dice aquí el versículo. Tenemos la palabra profética más segura, más confiable, y es como una antorcha que va alumbrando nuestra vida. Es decir, la palabra de Dios es confiable. Miren, hace rato les mostré una imagen facsímil del códice sinaítico, pero quiero mencionarles cómo fue encontrado este códice. Constantino Tischendorf fue un catedrático de la mejor universidad de su época, de la Universidad Alemana de Leipzig, y él se dedicaba a buscar textos antiguos, textos de la Biblia, y a estudiarlos. Hizo un viaje a Medio Oriente buscando manuscritos antiguos, y por casualidad, vamos a ponerle así entrecomillado, por casualidad, así lo pongo ahí, en el monasterio de Santa Catalina, a las faldas del monte Sinaí, en todo ese territorio del Sinaí, había un monasterio, ¿no?, de monjes ortodoxos, de la iglesia ortodoxa. Y por casualidad, en el monasterio de Santa Catalina, encontró una canasta de basura donde había hojas que él descubrió eran del Antiguo Testamento en griego. Y un monje le informó que ya habían quemado otras canastas y ya se habían usado para encender el fuego en el monasterio. Ni siquiera sabían lo que tenían. Vamos a darle uno más. Él tuvo que regresar a Alemania porque no tenía dinero, pero buscó los recursos, buscó auspicios del zar de Rusia, y entonces vuelve a regresar al monasterio, y allí en el monasterio ya le enseñan todo lo que tenían, y él se da cuenta que era todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego, era el códice sinaítico el que estaba ahí. Este códice los monjes se lo regalan al zar de Rusia. Cuando viene la revolución bolchevique, cuando viene la revolución rusa, obviamente los bolcheviques no creían en Dios. Ustedes lo saben, ¿no? Los socialistas no creían en Dios, y se les hizo fácil vender esa copia. Se la vendieron a los ingleses por 500,000 libras, como dice ahí. Y en la actualidad está en uno de los museos, en el Museo Británico de Londres. Ahí está el Códice Sinaítico. Y data del siglo IV y está casi completa todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Y se cree que esta es una de las copias que mandó a hacer Constantino, de esas 50 copias que les mencioné. Se cree que esta es una de esas 50 copias. Vamos a darle uno más. Miren, aquí está la capilla de San Jorge en 1975. Ya les mostré estas imágenes, que hay todavía muchos manuscritos por qué estudiar. Dale otro más, hermano. Miren, es impresionante, ¿no? Ver a los monjes ahí, pues ya con aparatos electrónicos, con cámaras especiales, con computadoras. Bueno, aquí estamos hablando del 2002, ¿no? Todavía las computadoras estaban un poquito, miren, los teléfonos todavía eran de los ¿no? Pero ya estaban avanzados, ¿no? Dale otro más. Miren cómo lograban copiar con estas cámaras especiales
¿cómo se llama? No sé, copiar, escanear, facsimilar, no sé cómo es la palabra, y entonces ya después podían pasar a las computadoras. Ahí se ve completamente ya un manuscrito en la computadora, y ahí en la computadora ya lo pueden estudiar sin dañar ese manuscrito, sin dañar ese documento. Bueno, vamos a darle otro más. El Códice Vaticano. Aquí tenemos el Vaticano, ¿verdad? No se sabe quién lo encontró, sino que apareció en 1475 en el primer catálogo que se hizo de esa gran biblioteca. Esa es una de las bibliotecas más grandes que hay en el mundo. Y la gente puede accesar. Ahorita está en reparación. Antes de la pandemia estaba en reparación, pues ahorita mucho más, ¿no? Así que si tienes intenciones de ir a estudiar el Códice Vaticano, ahorita no puedes, hermano, hasta que pase todo esto, ¿no? Pero lo hicieron accesible hasta el año 1890 para su estudio. Data del siglo IV y está también casi completo todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es muy similar al Sinaítico, por eso se cree que tanto el Sinaítico como el Vaticano forman parte de esos 50 que mandó a hacer Constantino, el emperador romano. Hay otros códices para que ustedes sepan también, el Códice Alejandrino y el Códice Besa y algunos otros más. Dale otro. Bueno, ahí tenemos, van 3 críticas que se le hace a la Biblia. Vamos a ver la cuarta. No hay investigación científica acerca de la Biblia. Vamos a ver cómo dice 2 Corintios 8:7. 2 Corintios 8, versículo 7. Aquí lo tengo ya. Dice así: por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y aquí nos dice que sí debemos abundar en la fe, debemos abundar en la palabra, pero también en ciencia. Y es verdad que también se han hecho estudios científicos, aunque ahí dice la crítica es que no se le han hecho estudios científicos a la Biblia. Vamos a ver que sí. Escucha, hermano. Los manuscritos del Mar Muerto, colección de manuscritos en hebreo y arameo que fueron descubiertos a partir de 1947 en una serie de cuevas que ahorita vamos a ver en Jordania, en el extremo noroccidental, en el Mar Muerto, en la región de Kibbet Qumran. Por eso son conocidos como los rollos del Mar Muerto o como los rollos de Qumran. ¿Qué se encontró ahí? Se encontraron manuscritos que incluyen manuales de disciplina, libros de himnos, comentarios bíblicos y textos apocalípticos. 2 de las copias más antiguas conocidas del libro de Isaías, casi intactas. Fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, a excepción del de Esther. Entre estos fragmentos se encuentra una fantástica paráfrasis del libro de Génesis. Fíjense, los 7 rollos principales que se encontraron fueron descubiertos por beduinos, y después estos manuscritos fueron adquiridos por la Universidad Hebrea de Jerusalén y por parte del monasterio siriaco de San Marcos de Jerusalén. Los rollos comprados por el monasterio siriaco fueron adquiridos más tarde por el gobierno de Israel. Es decir, todos estos rollos de Qumran le pertenecen ahorita al gobierno de Israel. Dale uno más. Esto que ustedes ven ahí son parte de fragmentos. Miren, déjenme decirles algo. Hace años vino a México una exposición. Cuando yo estaba en el seminario, mi maestra de hebreo nos hizo, gracias a Dios, nos obligó a ir a esa exposición. Y ahí vimos muchas cosas, monedas, muchas cosas que venían de tierras bíblicas. Pero pudimos ver un fragmento del pergamino, del rollo del profeta Isaías. Y me acuerdo muy bien, estaba así como en una vitrina y teníamos que apachurrarle un botoncito y venía una lucecita. No sé si era ultravioleta o qué cosa era esa lucecita, pero era por segundos y podías verlo solo por segundos porque la luz normal, la luz del día y la luz eléctrica dañan esos papiros. Entonces yo me jacto, tengo la bendición de haber visto en persona un rollo o un pedacito de un rollo del profeta Isaías original. A veces nos perdemos de estas bendiciones, ¿no? Estos hombres que ustedes ven ahí, todos son científicos y todos ellos están investigando los rollos del Mar Muerto. Ahí son nombres que ni siquiera podrían conocer ustedes, ¿no? Porque no creo que los conozcan. Apenas los que estudiamos algo de la Biblia, pues sabemos que estas personas están estudiando específicamente los rollos del Mar Muerto. Vamos a darle uno más. Ahí tenemos las cuevas, las 7, 8 y 9 y la 10, que fueron encontrados, ¿verdad?, en la primavera de 1955, la cueva 11 en enero de 1956, y gracias a Dios, hermanos, por la salinidad que hay en ese lugar, por la humedad que hay en ese lugar,
se pudieron conservar en cántaros como de barro, y adentro de esas cuevas se pudieron conservar estos pergaminos. Los dejaron ahí intencionalmente para que perduraran, para que las generaciones posteriores los pudieran encontrar. Uno más. Este es el que les decía yo, el pedacito que pude ver yo. Bueno, fíjense cómo es tan complejo, hay tantos documentos que incluso los clasifican, tienen una nomenclatura. AQ285 F7 es ese documento. Y cada documento tiene su nomenclatura, su clasificación. Esto es trabajo científico. Entonces, que no me vengan con que no hay trabajo científico. Vamos a darle uno más. Por si fuera poco, hermanos, yo sé que es mucha información y que quizá los estoy mareando, pero, hermanos, esto es importante. También se encontraron estos papiros, perdón, en Oxirrincus. Esto es en Egipto. Aquí tenemos el Cairo, y tenemos otra ciudad, tenemos Alejandría, todo lo que es Egipto. Y aquí estaba esta ciudad de Oxirrincus. Ahí también se encontraron, dale uno más, estos hombres, estos investigadores de 1897 a 1907 lo encontraron y los investigaron, Grenfell y Hunt, y encontraron 100,000 textos, 5,000 papiros, 67 volúmenes y 40 páginas del Nuevo Testamento. Entonces, claro que hay evidencia, claro que hay investigación científica. Uno más, hermanito. Miren, ahí hay una persona que está intentando unir todos estos que ven ustedes aquí. Son papiros, son pergaminos encontrados allí en Oxirrincus y se está tratando de unirlos y de estudiarlos. Uno más. Esto que van a ver aquí, hermanos, me parece una cosa fenomenal, hermanos. Fíjense cómo se está usando la biología molecular. ¿Se acuerdan que les dije que los pergaminos eran de piel de qué? De cabra, ¿verdad? Y en especial de piel de cabra de Chipre, se dice aquí. Y como, ¿se acuerdan? Vimos puros pedacitos, hermanos. Cada pedacito se estudia y se le hace ¿qué sería? Un estudio de su ADN de cada pedacito, porque es de piel de cabra, obviamente tiene un ADN. Y se comprueba si el otro pedacito también pertenece a través del ADN. Imagínense ustedes el trabajo monumental, pero así es como se pueden ir uniendo los pedacitos. Miren, miren. Y dicen que no se hace trabajo científico. Vamos a darle otro más. Otra de las cosas que se está haciendo, bueno, ya vimos que se escriben de manera uncial en griego, y ya hay gente que ya ha podido descifrar o traducir lo que se escribía en esos manuscritos. Pero estos manuscritos tienen algunos símbolos, como aquellos puntitos, esto que parece una F, miren, como estos puntos, y todavía no se sabe qué son. Los amanuenses, los escribas pusieron esos símbolos por alguna razón, y se está investigando, ahorita está haciendo mucha investigación en esa área para saber qué significan esos símbolos. Bueno, vamos a darle uno más. Otro más, por si fuera poco todo lo que hemos visto. También en Egipto, en esta zona de Nahak Hammadi, estas personas, Mohamed y Calif Ali Sama, encontraron de manera accidental, aquí son los que encontraron encontraron unas vasijas enterradas y encontraron 13 códices, 56 obras, 29 volúmenes, y esto también fue de 1977 al 2000. Faltan 14 más por investigarse. Son documentos gnósticos, evangelios apócrifos. Es decir, esos son documentos, quizá no sean del Nuevo Testamento, porque son documentos apócrifos, pero nos sirven para ver que la Biblia tenía razón, porque ahí se mencionan muchas cosas de la Biblia, y mucho de la historia y mucho de las fechas. Entonces, bien importante ver también esta investigación que se está haciendo. Vamos a darle más. Miren, allí son los que han encontrado, ¿no? Especie de libros. Aquí miren cómo se encuentran, en qué estado se encuentran. Y aquí están pues en el lugar donde están actualmente, ahí en Egipto. Vamos a darle más. Bueno, hermanos, casi vamos llegando al final. Todo esto confirma cada vez más la autenticidad de la Biblia. La Biblia se sustenta científicamente. Y me gustaría leer ese pasaje, primera a los Corintios. Yo creo que ya es el último pasaje que leemos. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16.
Dice así la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y porque tenemos la mente de Cristo, como cristianos, estamos obligados a investigar, estamos obligados a hacer ciencia. Yo he insistido mucho en muchas de las últimas predicaciones, he hablado de esto. Hermanos, esta exposición ha sido solo a nivel de los textos, ya vimos. Pero hace falta estudiar acerca de la arqueología, la lingüística, las religiones comparadas, etc. Este acercamiento a la Biblia no es un sacrilegio, hermanos, porque muchos podrían pensar, ¿cómo voy a criticar la Biblia? No es un sacrilegio. Muy por el contrario, es el poder confirmar con argumentos sólidos, científicos, concretos, lo que Dios ha revelado. Es decir, todo esto que vimos nos confirma que sí han criticado a la Biblia de muchas maneras, pero la Biblia ha soportado la crítica. Toda la crítica que se le ha hecho ha soportado la Biblia. Y quiero que concluyamos con esto, y este sí me gustaría que lo buscaran todos. Salmo 119, versículo número 42. Versículo número 42, que dice: y daré por respuesta a mi avergonzador. Aquellos que nos quieren avergonzar, que quieren burlarse de nosotros, que quieren burlarse de la Biblia. Y tú sabes, el Salmo 119 es un salmo que habla de la Biblia, que habla de los preceptos, que habla de la ley de Jehová. Dice entonces: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Esa es la respuesta que yo le puedo dar a quien me quiere avergonzar, burlarse, denostar la palabra de Dios. La palabra de Dios para mí es confiable. Y también para ti, porque te lo demostramos científicamente. Pero si para ti es locura, para mí no. Para mí esta palabra de Dios es confiable. Amén, hermanos. Por eso nos podemos unir a lo que dijo Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. De ningún otro libro, hermanos, de ningún otro libro de la antigüedad se puede decir que haya tanta evidencia para comprobar que es verídico como de la Biblia. Incluso libros más modernos, no hay copias, están desaparecidas. Y Dios permitió, ya lo vimos cuando vimos la indestructibilidad de la Biblia, el poder preservar todo esto, mis amados hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque tu palabra sí puede pasar la crítica. Gracias porque nos has enseñado hoy cómo se escribieron los libros, en qué tipo de materiales, de qué forma, cómo muchos de ellos están rotos, quemados, con bacterias, con humedad, pero los científicos están haciendo lo posible por poderles descubrir, por poderles interpretar, leer. Gracias por todos esos científicos bíblicos que tú has levantado, Señor, para honrar tu palabra y para delante de la ciencia, de los críticos, decirles: la palabra de Dios es confiable, la palabra de Dios tiene mucha evidencia antigua, hay muchos manuscritos, hay muchos papiros, muchos códices que nos indican que tu palabra es la verdad, tu palabra